Bueno, hoy estamos con doña Aida Sánchez Vargas. Es una señora profesora, educadora del Ministerio de Educación Pública de Costa Rica, quien nació con una problemática en su cadera. Esto se llama displasia de cadera. Y nos va a contar la historia de cuándo y cómo comenzó la problemática suya hasta hoy. ¿Cómo está, doña Aida? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Sí, mi vida ha sido muy dolorosa. Esta pérdida bilateral yo la tengo de nacimiento, entonces toda mi historia es dolor. Es bilateral. Bilateral. Eso significa que la cadera al nacer no quedó ubicada en su puesto y entonces se fue desgastando y empezó a sentir molestias o dificultad para caminar o dolor. ¿Qué fue cómo comenzó todo su problema? Yo recuerdo, desde que iba a la escuela, solo podía caminar un poquito, nada más iba a la escuela, pero cuando ya regresaba, era muchísimo dolor. O estar sentada en esas sillas de madera era muy doloroso para mí. ¿En dónde era el dolor, doña Aida? En la cadera. ¿En qué parte? En la parte de atrás de la cadera o puramente de sus lados. Para mí, yo veía a los chiquillos brincando, corriendo, hincándose. Yo no podía hacer nada de eso. Yo lo hacía la primera vez, pero el dolor me frenaba, entonces ya dejaba jugar y me apartaba porque era muy doloroso. Y recuerdo incluso mis experiencias más difíciles cuando se sembraba el día del árbol. Nos llevaban a caminar y yo iba feliz a sembrar el árbol, pero a la vuelta yo venía llorando. Muchísimo dolor, y entonces mi mamá decía, no llores si no la llevo a inyectar. Entonces yo no lloraba porque eran tantas inyecciones que entonces me quedaba callada, me aguantaba. Entonces aprendí a tolerar el dolor. Eso fue lo único que he hecho. Cuéntenos alguna experiencia en estos 50 y tantos años desde que empezó a tener el dolor y la molestia hasta ahora. Después de eso, de todos esos dolores, siempre me llevaban, siempre yo renqueaba. Yo de niña, 10, 11, a 15 años, yo era renca. Después de un tiempo de andar renca, si no caminaba bien, pero poquito. Yo solo caminaba lo más una cuadra y yo ya tenía mucho dolor. Me caso, se supone que no tenía hijos, que no iba a tener hijos, quedo embarazada, embarazos dolorosos, pero terriblemente dolorosos. Es más, yo creí que los embarazos eran dolorosos, porque yo tenía mucho dolor. Pasé por 3 embarazos, 3 cesáreas, y ese dolor terrible. Hasta que un día en la escuela, y yo no sabía que yo tenía pérdida bilateral, yo eso no lo sabía, nadie lo sabía. Eso fue lo peor, que nadie sabía de eso. Una vez en la escuela, uno de mis estudiantes se escapó. Entonces yo salí a buscarlo y pasé por un patio donde estaba había esa cosa verde, humedad, y me resbalé. Y caí, y de ahí no me levanté, yo ya ahí no me levanté. El dolor no me dejó levantarme. Me llevan al hospital, me hacen radiografías y van viendo lo terrible que estaban mis caderas, que estaban ya pero fatal. Entonces de ahí empezó el control con ortopedia. Hasta ahí fue cuando yo empecé. ¿A qué edad? Puede decirse que mi último hijo lo tuve a los 27 años, como 29 años. Yo ya empecé en control con ortopedia. Ya empiezan a hacerme radiografías, van y radiografías vienen, pastillas van y pastillas vienen, muchísimas inyecciones que yo no quiero más. Y empiezan a decirme que yo tengo un daño muy severo, que tengo las caderas como si tuviera 90 años, que a mí me urge un reemplazo total de caderas, pero que no me las pueden poner porque estaba muy joven.
que tenía que esperar a cumplir mínimo 55 años, porque eso dura 10 años y que yo estaba activa, entonces que no me las podían poner, que solo tenía que bajar de peso y aguantar el dolor, así de simple. Sí, los años fueron pasando, ya me mandan al hospital, ya me pongo tan mal, que ya no puedo andar por los corredores porque ya es muchísimo el dolor, yo me trabo muchísimo. Entonces me mandan al hospital médico, ahí empiezo el control, pero yo voy ahí, pero dije yo, un reemplazo de cadera no me lo hago. Llegué a ortopedia, me hicieron una junta médica y los médicos me dijeron, usted tiene que venir a convencernos a nosotros, pero aquí va a ser al revés, somos nosotros las que vamos a convencerlo a usted porque usted está muy mal. Y yo me quedé callada, pero en mis adentros dije, no me la hago y no me la hago. Yo voy a hacer todo el proceso, pero yo no me voy a operar, porque yo veo que la gente queda peor y con más dolor. Digo, no sé qué voy a hacer, Dios sabrá qué voy a hacer, pero operarme no me opero. Estuve en el hospital en México como 5 años. Y el año pasado, en vacaciones, en enero, ese día me tocaba cita de nutrición, y como en San Carlos siempre llueve, ¿verdad? Estaba lloviendo mucho y digo, me voy a hacer la floja, no voy a ir. Y me quedé acostada. Cuando a mí no me gusta ver la tele, menos en la mañana voy a perder tiempo yo viendo tele, yo lo disfruto durmiendo. Y salió usted en Canal 6. Entonces mi esposo me despertó y me dice, Aida, vea eso, tal vez sea la solución suya. Entonces, estoy muy atenta a todo lo que usted dijo de la medicina regenerativa, de implante de células madre. Y digo, aquí está mi salvación, pero yo no, operación no. Llamo aquí y me dan cita hasta marzo. Y entonces me espero a ver. Ya para este junio, yo tenía otra vez que tener junta médica y ya para lista de espera para operarme. Yo ya sabía que ya lo tenía encima todo, pero yo de esta me escapo porque me escapo. Fue cuando vine aquí y empecé la primera sesión con usted. ¿Qué enfermedades tenía cuando llegó aquí? Yo tenía, ya cuando yo llegué aquí, tenía presión alta, diabetes y el hipotiroidismo, que lo tengo se me desarrolló en el último embarazo, desde hace 27 años, que tengo pasilla de tiroxina.